Yo a veces camino, miro, pero no veo. Hasta me pueden tocar y no pesco y no veo a nadie. Y me ha pasado. ¿No les pasa eso a ustedes? A mí me ha pasado, así que si les ha pasado conmigo ya saben, no hay nada personal. Es un tema de estar absortos en nosotros mismos, casi como ir leyendo un libro en la calle, ¿eh? Donde solo por intuición uno va viendo para no caerse. Pero acá es una historia parecida. Acá nos topamos con una historia parecida y una historia así en Cuaresma. Sí, digamos que Cuaresma es hoy un espacio oftalmológico para limpiarnos la mirada y comenzar a ver. Fíjense en el dibujo. ¿Alguien puede eso? ¿Conocen esos dibujos? Claro. Ese era el dibujo del narrador del Principito, que cuando niño le gustaba dibujar y vio una boa que se comía un elefante y después entero el elefante dentro de la boa lo mostraba a la gente mayor y la gente mayor le decía, ¿les da susto? ¿Cómo me va a dar susto un sombrero? Porque lo que él había dibujado era un elefante comido por una boa. Entonces, después le dijeron, déjate de tonteras, ¿qué te pones a dibujar esas cosas? Preocúpate de la geometría, de la geografía y de las matemáticas. Y así dice el narrador que, bueno, entonces se dedicó y finalmente terminó siendo piloto. Pero desarrolló un test para saber qué cosas podía conversar con el otro. Siempre llevaba su dibujo, entonces le mostraba el dibujo. Si el tipo veía un sombrero, sabía que con él tenía que hablar de golf, de bridge y de corbatas. Pero menos de boas, selvas, vírgenes y cuantas cosas más. Pero llegó un momento en que se encontró con el Principito, esa suerte de amigo imaginario, que lo trastocó entero y le pidió y le reconoció que sí, esa era no un sombrero, sino un elefante comido por una boa. Yo creo que Jesús nos haría un test a nosotros semejante. Semejante. Entonces nos diría, a ver, ¿qué ven en mí? Y según la respuesta, decidiría qué caminata hacer con nosotros respecto de la conversa. ¿No les ha pasado con los nietos? Yo tengo un nieto loco que anda viendo dinosaurios en todas partes. Se sabe todos los nombres de los dinosaurios. ¿Ah? Entonces uno se va a caminar con él y empieza a descubrir dinosaurios. Y uno tiene que transformarse en un dinosaurio. O también alguien que ve esos dinosaurios y no está perdido. Se pierde el mágico momento con ese nieto. Porque el otro uno lo queda mirando y mi abuelo está en otra. Pero así estamos en otra respecto de muchas cosas. Respecto de muchas cosas porque solo miramos y no vemos. Y lo más esencial, estamos así respecto de nuestra mirada de Dios, que no se transforma en un ver a Dios. Y aquí hay una historia, una linda historia de Jesús. Va a este lugar y se encuentra con un ciego de nacimiento, a quien de manera inmediata, desde la mirada y no desde el ver, enjuiciaban desde el simplismo de esa mirada. Los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Por qué el fulano es ciego? La búsqueda de explicaciones, la búsqueda de la casuística barata. Dame una explicación simple, 2 más 2 son 4, para seguir caminando sin que ese ciego me genere conflictos ni temor. Ya en el primer momento de la narración que termina, es largo, léanselo entero, incluso abran el capítulo 9 porque vamos a ir un poco armando el relato. Ya desde el comienzo se establece la diferencia entre mirar y ver. Porque ante el ciego, los discípulos solo se preguntan para que le dé una explicación casuística. ¿Quién pecó? Desde la mirada tradicional de la teología barata.
esa mirada popular que cree que toda enfermedad tiene como causalidad un pecado. Por lo tanto, es un castigo. Jesús, ¿qué ve? Jesús no mira, Jesús ve y le dice, esto no es ni por eso ni por esta otra cosa. Jesús no les da una explicación. El ver no exige explicación, sino que simplemente dice, este ciego es una oportunidad para hacer, para obrar, para actuar, para cambiar la realidad de este hombre. Como dice, esto es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Y fíjense que en este simple párrafo uno podría quedarse todo este rato, porque aquí hay un poco el juicio que hay hacia el cristianismo. Hay un juicio hacia el cristianismo, y el juicio consiste en que el cristianismo más se ha dedicado a mirar el mal que a verlo. Es decir, más se ha dedicado a contemplarlo, a especular respecto de él. ¿Será Satanás? ¿Será que demonio? Y se pone a especular en esa especie de teodicea, pero no actúa radical y consecuentemente para que ese mal desaparezca. Entonces, miraban los discípulos desde las estructuras de sus propios prejuicios que los dejan bloqueados frente a otra posibilidad. Jesús ve, tiene visión, y hay una oportunidad de transformación, una oportunidad para hacer, para obrar. En segundo lugar, en el relato aparece que Jesús usa la modalidad del curandero. No explica, obra, actúa. Y en eso actuar agarra el barro, le pone saliva y eso lo unta a los ojos y lo manda para arriba, porque la piscina de Siloé estaba más arriba, porque obviamente estaba en altura. Lo manda a caminar para allá, ciego todavía. Como si reconociendo que la lucidez plena no es instantánea. La lucidez plena es un proceso personal. Y no se trata de luces de neón, así fantasiosa, mágica, espontánea, ya, pum, sánate. Porque podría haber sido más fácil. Tu fe te ha sanado, punto, vio. ¿Para qué hace todo ese proceso de agarrar el barro, echarle saliva, ponerle, ya, anda a caminar? ¿Ah? Te fuiste a la piscina de Siloé, lávate ahí y vuelve. Ni siquiera le dice vuelve, creo. Y claro, cuando él llega a la piscina o al pozo de Siloé, que es donde se acumulaban las aguas que venían de un ducto subterráneo, se lava, porque era tradicional. Muchas personas hacían eso como un rito para ver si se podían sanar. Esta vez el hombre se lava y ve. Como diciéndonos a nosotros y al mismo ciego que la lucidez es un proceso propio de cada persona. No se impone con luces de Noé, pasa piola, es un proceso personal. Llegará el deslumbrante momento al final de esa secuencia de diálogos y aclaraciones, de miradas distintas, que el ciego dirá y verá en Jesús, no al profeta que reconoce, sino que al Hijo de Dios. Si ustedes ven todo el pasaje, es un pasaje que después de la primera parte que nosotros leímos, donde él ve la vista y le pregunta, ¿no eras tú el ciego que andabas por ahí? ¿Cómo es que viste? Mira, yo no sé, lo único que sé es que este señor llamado Jesús hizo esto y ahora me mandó a ver y ahora veo. Ah, mira. Después pasa a otra secuencia y hay una secuencia de 7 diálogos, porque el último diálogo es el diálogo final que tiene
el ciego, el ex ciego en este caso, con Jesús. Y donde el ciego finalmente reconoce y dice, tú eres el Señor, se postra y lo adora. Pero después de una secuencia de 7 diálogos, no fue ahí inmediato en el mismo momento. Entonces, el segundo momento de este proceso es que intervienen los vecinos, extrañados, que siguen mirando y no ven. Siguen buscando la explicación y no se quedan con el asombro y la alegría y la celebración. Un ciego menos. El tercer momento es el momento en que intervienen otros más ciegos todavía. Los dueños de la verdad, los dueños y fiscalizadores de la lucidez, los que reconoce el pasaje como los fariseos. Hoy los reconoceríamos como los amigos del dogma, como los dogmáticos. Como aquellos que les importa un carajo qué pasa con el otro, el sufrimiento del otro, la miseria del otro, porque están mirando siempre desde sus esquemas dogmáticos. ¿Qué les preocupó a los fariseos? Era sábado. ¿Cómo se le ocurre agarrar barro y saliva y untárselo al ciego? Eso no se hace en sábado. Cualquier otro día menos sábado. O sea, uno ya en el diálogo va encontrando esta ironía. Parece que estos fariseos, sus cataratas los enceguecen absolutamente. Sus cataratas se llaman dogma. Y el otro elemento de los fariseos que estaba presente, porque después lo interrogan, oye, ¿qué te pasó? ¿No era esto que estaba ahí? Sí, pero ya no. ¿Y por qué ya no? ¿Qué onda? No, ¿y quién fue? Bueno, ¿y quién crees que él? Yo creo que es un profeta. Mierda, profeta, se atrevió a decir. Coincidiendo con la samaritana, el pasaje que Pato trató el domingo pasado, donde la samaritana dijo profeta, pero lo dijo profeta por lo que adivinó Jesús. Acá lo dice profeta por la sanidad que hizo. Ya va evolucionando la comprensión de Jesús un poquito. Entonces, no conformes estos fariseos, estos enceguecidos por el dogma y la religión, en este sentido, van y entrevistan a los padres. Oye, a ver, dinos una cosa, porque necesitamos explicación. Explicación que coincida con nuestra mirada, porque si no coincide con nuestra mirada, sigue siendo algo a negar. ¿No era tu hijo ciego de nacimiento? Sí, sí lo era. ¿Y por qué entonces ahora ve? Bueno, pregúntenselo a él, ya es grandecito para que responda. ¿Por qué evaden la respuesta a los padres? Porque tienen miedo. Porque aquí en el pasaje aparece algo medio anacrónico. Los judíos expulsaron finalmente a los cristianos de la sinagoga el año 70, cuando se destruye el templo y sacan un edicto que dice, nunca más un cristiano en una sinagoga. Eso fue el año 70 y aquí lo está poniendo en el mismo proceso de Jesús. Bueno, recuerden que los evangelios fueron construidos después, pero lo interesante acá es que está señalando la expulsión de los cristianos de la sinagoga. Entonces, los padres están interpretando ese temor. Estos nos van a echar para afuera, nos van a dejar sin patria. Se trataba de eso. Y le dice, pregúntele a él. Y vuelven a remeter otro diálogo más con el mismo ciego. Le dice, oye, a ver, cuéntanos de nuevo qué te pasó. Pues ya les dije. Entonces, y les mete la ironía. Les mete el primer punto desarticulador de su mirada. ¿Es que acaso ustedes también quieren ser su discípulo? ¿Cómo se te ocurre? Finalmente, la decisión es expulsarlo. Porque dejó de mirar bajo los esquemas tradicionales, hegemónicos, estructurados, consolidados e incuestionables. Y comenzó a mirar, y comenzó a ver desde una dimensión en donde incluso
podía poner en crisis toda la estructura de la realidad construida desde la mirada del establishment. Vuelta y vuelta a interrogarlo, porque una imagen o una situación que desarticula nuestra mirada genera miedo. Miedo. Yo he observado personas que en sus procesos hacia la lucidez, en sus procesos del mirar al ver, les ha entrado miedo. Porque han dicho, ¿en qué estaba yo que no veía esto? ¿En qué estaba yo que no veía esto? Lo recuerdo de un personaje muy dogmático donde trabajé un tiempo con refugiados. Tan dogmático que quería sacarnos el aporte para que eso siguiera funcionando. Entonces no se nos ocurrió mejor idea que generar una entrevista o un encuentro de este señor con una mujer que había huido de las situaciones de guerrilla y los paras, como dicen los colombianos. No le dijimos nada. Solo que nos sentamos, creamos el momento y en un instante le pedimos a ella que comenzara a hablar desde su propia historia. Era impresionante cómo el hombre se movía en la silla, de incomodidad, de la cara se le iba transformando. Al final terminamos y el hombre nos dijo, esto es un montaje. Ustedes montaron todo esto para que yo no siga insistiendo en que este programa no continúe. La niña lo escuchó, la señora ya, y le dijo, usted está loco, usted está ciego. Estuvo dispuesta incluso a sacarse su camisola para mostrarle las heridas que le había dejado la tortura. Nosotros diciendo, cálmese, tranquila. A los 2 días el hombre volvimos a hablar con él. Dije, aquí fregamos, creyó que todo era un montaje. Algo le pasó en el proceso. Llegó, se quebró en llanto para decirnos, ¿dónde estaba yo que no veía esto? Sacarse las cataratas de nuestros prejuicios, de nuestras propias ideologías, para mirar al otro en su genuina y absoluta dimensión de ser humano semejante, sanado por Jesús, imagen de Dios igual que nosotros, es un proceso que duele y genera miedo, porque nos saca de nuestras estructuras propias que construimos para protegernos. La mirada genuina hacia Jesús es una mirada que para poder verlo tenemos que desnudarnos de nuestras estructuras que vamos tejiendo y construyendo para protegernos de los demás. Cuaresma es una invitación para dejar de mirar y comenzar a ver. Y el clímax maravilloso de ese proceso es dejar de mirar a Jesús como una suerte de profeta, algo así, y comenzar a verlo en el ejercicio de ir limpiando nuestras propias cataratas que se incrustaron en nuestras tradiciones
y amoldeamiento de la religiosidad. Tiempo de Cuaresma, tiempo para dejarnos limpiar nuestras propias cataratas por el oftalmólogo especializado, el Espíritu de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos limpie todas las cataratas, nos deje ver al otro en su real dimensión, aceptarlo, incluirlo, y nos deje ver a Jesús en su plena dimensión de Hijo de Dios, Salvador mío, tuyo y del universo entero. El último diálogo, el séptimo, fue el diálogo de la confirmación. ¿En cuál vas? ¿En el cuarto, en el quinto, en el sexto? Si llegas al 7 frente a Jesús, después de resurrección, de Semana Santa, tendremos confirmaciones. Dejar de mirar para comenzar a ver. Amén.